Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Una semana más en Decisión Radio, una hora con la historia, con don Pío Moa. Don Pío, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues como cada semana, si le parece, antes de meternos en profundidad en el tema que nos ocupa y nos preocupa, vamos a hablar, a comentar las últimas reflexiones de esta semana en el blog Más España, Más Democracia, www.piomoa.es. Bueno, en primer lugar hay que hacer una reflexión un poco fastidiada, ¿no? Me refiero a que, como de costumbre, volvemos a estar un poco en números rojos. No números rojos porque no debemos nada, sino que simplemente no nos llega para mantener esto, ¿no? Esto además en octubre nos van a dar el palo de los impuestos, que no son muchos, vienen a ser unos 1.000 euros, pero que nos dejan la cuenta en muy mala posición. Por eso quiero recordar a nuestros oyentes la conveniencia de apoyar esta idea, porque creo que es el único programa de historia un poco serio, ¿no? Vamos a decir así, dentro de toda la morralla historiográfica que hay hoy por todas partes, ¿no? Y no solo eso, la idea era en principio montar una especie de, se llama taller de ideas, think tank le llaman por ahí, taller de ideas que abordase una serie de cuestiones que hay actualmente, ¿no?, para España. Entre ellas, por ejemplo, la política exterior española. Nosotros la tocamos de vez en cuando un poquillo, pero nada más. Tanto más cuanto que la política exterior española está hoy día orientada por Inglaterra, por el Instituto Elcano. Instituto Elcano, que está metido, en fin, la mitad del régimen, vamos a decir, y que en realidad está dirigido por un agente del Foreign Office inglés, y que, claro, en fin, trata de orientar, es un taller de ideas o think tank que está tratando está de hecho impulsando la política exterior española de acuerdo con los intereses de Londres. Digo esto como un ejemplo de cosas que se podrían hacer si hubiera más medios económicos, pero como los medios son escasos, pues pasa esto. Así que quiero recordar a nuestros oyentes que sería muy interesante que la campaña aquella de 300 por 10, o sea, 10 euros al mes, que eso normalmente no causa un gran perjuicio a nadie o a casi nadie, pues sería interesante, ya digo. Ahí, claro, nos encontramos también con el problema de las vacas flacas, que parece que se aproxima un periodo de vacas flacas después de otro que no eran ni siquiera gordas, pero bueno, además habrá, no solo estamos nosotros, hay otros muchos organismos y tal que dependen de la ayuda de de la colaboración, realmente de sus oyentes o de quienes están interesados en sus temas, ¿no? Así que lo recuerdo una vez más, porque si no, es imposible funcionar sin una base económica, por pequeña que sea. La nuestra es muy pequeña, pero necesitamos mantenerla. Sí. Y dicho esto, pues vamos a comentar algunas cuestiones últimas. Una de ellas, evidentemente, la victoria de Giorgia Meloni en Italia. Esto es una situación muy conveniente. Quiero decir que pasa también en Suecia. Le llaman a esto, pasó en Hungría con Orbán, llaman a esto la extrema derecha, con el fin de desacreditarla de antemano. Pero esa llamada extrema derecha defiende unas cuestiones muy básicas, desde la identidad nacional, la identidad personal, porque estos están llevando efectivamente su locura, la ideología LGTBI y similares, ecologista, a la destrucción de la identidad personal, ¿no? De hombres, mujeres, padres, madres, todo esto queda anulado en función del concepto
concepto que podría ser, que por supuesto no es de ciudadano ni nada por el estilo, podría ser el de consumidor de la bazofia que sirven algunos intereses económicos gigantescos y que responden también a cierta dinámica de la propia tecnología actual. O sea, la tecnología siempre ha creado problemas que es necesario corregir porque si no terminan siendo autodestructivos. Sí, sí, así es. Entonces, Giorgia Meloni, claro, yo no sé muy bien, en el blog he comentado brevemente el caso también de Tsipras, el griego. Tsipras es comunista, Giorgia Meloni es todo lo contrario. Pero, en cierto modo, estaban llevando un programa con algunos puntos en común, entre ellos la oposición a las tendencias de la Unión Europea a crear un despotismo LGTBI. Y sin embargo, al poco tiempo, la Unión Europea, el látigo de Bruselas, metió en vereda a Tsipras y aceptaron todo lo que impusieron desde Bruselas, fuera bueno, malo o regular. Tuvieron que rescindir de toda aquella palabrería. Yo espero que lo de Meloni no sea palabrería y que sea razonable. Vamos a verlo. Me alegro mucho de que haya salido, pero también soy escéptico porque más que escéptico, digamos, prudente, porque creo que hay una larga experiencia de cosas que parecía que iban muy bien y luego no iban tan bien. O sea, me parece muy bien, creo que es una buena cosa. Lo de Suecia también. Han echado a aquella loca que metió a Suecia en la OTAN, aunque me temo que eso va a continuar. Y digo loca porque la neutralidad era una cosa excelente. Fue todo este tiempo una cosa excelente para Suecia, ¿no? La libró de 2 guerras mundiales, la libró de problemas muy fuertes que tuvieron. Lo mismo pasó con Finlandia después de la Segunda Guerra Mundial, o con Austria. Y tenemos además aquí el caso de Ucrania. Ucrania tuvo la oportunidad de una paz basada en la neutralidad, es decir, una paz justa y una paz no humillante, pero Zelensky y el anterior se eligieron la política de provocaciones hasta la guerra por cuenta de la OTAN. Por cierto, que acerca de la OTAN he expuesto también algunas ideas básicas, porque casi siempre se olvidan muchos temas en cuanto al enfoque general. El primero es que no es una guerra entre Ucrania y Rusia, sino entre la OTAN y Rusia, en la que Ucrania opera como peón de la OTAN, ¿no? Y la OTAN, no olvidemos que es USA e Inglaterra en primer lugar, más otros países secundarios, entre ellos España. España como país lacayo prácticamente. Luego, aquí se mezclan y confunden siempre 2 temas: el interior de Rusia y el exterior. El interior de Rusia es que siempre están hablando de que si no es una democracia, que si es soviético, ni es soviético, ni probablemente es una democracia, como tampoco lo que tenemos en España es una democracia, ¿no? Una democracia con leyes totalitarias no es tal, ¿no? Pero eso es un problema interno, que solo pueden resolver los rusos. Además, tenemos la experiencia de cómo la OTAN ha querido resolver los problemas internos de una serie de países y las consecuencias. La OTAN se ha metido en Serbia, se ha metido en Irak, en Afganistán, en Libia, en Siria, y los resultados han sido catastróficos. Y sin embargo, jamás han dado una explicación ni una muestra de lamentarlo, ¿no? Lo que han hecho. Bueno, pero eso ha ocasionado cientos de miles de muertos y millones de desplazados. O sea, no es ninguna broma. Bueno, pues cuando hablan de que si Rusia, si Putin es esto, lo otro, de más allá, hay que decir, mire, es una cuestión interna de Rusia. Y ustedes no la van a resolver, como no la han resuelto en otras varias ocasiones. Así que no intenten imponerles allí su democracia a cañonazos, una democracia que es una democracia LGTBI actualmente. Luego, al enfocar las cosas así, vemos que hay una diferencia de poder militar de la OTAN sobre Rusia absolutamente abrumadora, excepto una cuestión nuclear. Es absolutamente abrumadora. O sea, son como 18 contra 1. Me refiero a los gastos militares. Son 18 veces mayores los de la OTAN que los de Rusia.
sea, es una diferencia tal que ningún heroísmo ni ninguna destreza o habilidad estratégica podrían superar, ¿no? Luego, hay que ver, porque ya al principio de la guerra algunos decían bueno, que era evidente que Rusia iba a ganar enseguida por su superioridad. Y yo dije, no es así. O sea, un ejército ucraniano bien armado y dirigido puede vencer en su territorio a otro numéricamente superior como es el ruso. Yo ya advertí que Putin se había metido en un problema muy serio, ¿no? Ahora bien, Rusia puede ganar si vuelca un esfuerzo mucho mayor. Se ha visto obligada a volcarlo ahora, como demuestra la movilización en marcha, y eso a su vez puede provocar una ampliación de la guerra hasta límites incontrolables. La OTAN no solo suministra muchas de sus mejores armas convencionales a Zelensky, se está interviniendo en la guerra, vamos, de una manera descarada, ¿no? Sino también, y no menos importante, pues le suministra un espionaje exterior y probablemente también interior que ha facilitado mucho las operaciones de Zelensky. Espionaje exterior me refiero al que la observación desde el exterior, sea desde satélites o de otras maneras, y el interior, pues tener agentes en el propio aparato ruso, que es muy probable que lo tengan, ¿no? Entonces, dentro de esto, la estrategia de la OTAN consiste en tratar de hundir la economía rusa y de desgastarla militarmente. O sea, en el primer objetivo, pues de hundir la economía ha fracasado a medias y además ha tenido un coste muy alto para la propia Unión Europea, pero para USA no. Es una cosa curiosa. O sea, Rusia ha conseguido, mediante el aumento de los precios, ha conseguido unos ingresos extraordinarios del gas y de otros productos, unos ingresos, vamos, enormes, ¿no? Pero es que USA, por el suministro del gas, de petróleo y de otros productos, ha triplicado los ingresos de Rusia. O sea, USA se está forrando literalmente con la guerra de Ucrania. Es una cosa sorprendente, pero es así. Esto está lleno de paradojas, como que España está importando más petróleo de Rusia y más gas de Rusia que nadie, ¿no? Ahora mismo, ¿no? En Europa, cosas de todo estilo. Ahora bien, en el segundo aspecto de desgastar militarmente a Rusia, la OTAN está triunfando por ahora. ¿Bien? Luego, debemos tener en cuenta la estrategia de unos y otros. La estrategia rusa ha variado desde el principio, que consideró una rápida ocupación de Ucrania, y ha variado a la ocupación y defensa de las zonas rusófonas, o sea, las zonas del Donbass que estaban siendo atacadas de una manera brutal por Zelensky y los suyos, ¿no? Y, claro, la ocupación rápida se demostró imposible. Como decía al principio, no era tan fácil, a pesar de la aparente superioridad, ¿no? Es que la OTAN estaba detrás. La OTAN había formado un ejército ucraniano experto y le había dotado ya de armas muy peligrosas, ¿no? Ya antes de la invasión. Además, porque recuérdese que cuando empezó la guerra civil en el Donbass, hace 8 años, pues empezó, o sea, el ejército ruso derrotó rápidamente al ucraniano en aquel momento, ¿no? Y en lugar de imponerse a Kiev, pues propuso conversaciones. Estas conversaciones, las conversaciones de Minsk, que fueron aceptadas por el gobierno ucraniano, fueron completamente incumplidas por el mismo gobierno ucraniano, llevando una política de continua provocación. O sea, y quiero recordar que la política de Zelensky contra Rusia, sus argumentos, su manera de plantearlo, es casi exactamente la misma que los separatistas catalanes y no catalanes en España. O sea, los rusos no son europeos, no son demócratas, son una basura, y mientras que ellos, los ucranianos, son demócratas y europeos. Son un régimen corruptísimo, pero bueno. Pues lo mismo aquí, más o menos el fondo de la demagogia antiespañola de los separatistas aquí es que los españoles no somos europeos, ni somos demócratas, ni, en fin,
Ujú. como seres inferiores, en definitiva. Sí. Bueno, pues es la misma política de Zelensky. No, nos conviene recordarlo. Ujú. Bueno, pero es evidente que a Moscú le convenía una guerra corta, ¿eh? Pero a la OTAN le conviene una guerra larga. Cuanto más larga, más se desgasta. Y además lo está consiguiendo. Más se desgasta Rusia. Ujú. Porque tanto económicamente como militarmente, la superioridad de la OTAN es tan enorme que puede permitirse que eso continúe y gastar más y más sin que le afecte demasiado. Pero Rusia tiene límites mucho más estrechos, ¿no? Y claro, tenemos un problema enorme y es que la OTAN no puede aceptar una derrota en Ucrania, porque ello le causaría unos enormes problemas de disgregación interna, ¿no? Recordemos la derrota en Afganistán, la crisis que abrió dentro de la OTAN, que muchos se decían, bueno, ¿para qué sirve la OTAN? ¿Qué sentido tiene en el mundo actual? Bueno, pues una derrota en Ucrania sería desastrosa, ¿no? Por eso no puede aceptarlo, ¿no? En cambio, para Rusia la derrota es una cuestión de supervivencia. Ujú. Y por ello el recurso a armas nucleares, aunque yo lo veo muy improbable y lo deseo imposible, pero imposible no es. La historia demuestra que nada es imposible, ¿no? Ujú. Luego hay otro problema que no se enfoca generalmente y es el de la derrota o derrocamiento de Putin, se viene especulando con ello, y es que dejaría a Rusia completamente inerme, no solo ante la OTAN y la Unión Europea, sino también ante China. China es actualmente una especie de aliado de Rusia, pero es un aliado muy dudoso. No tiene los mismos intereses a largo plazo. Puede tener intereses tácticos, pues sí, de alianza con Rusia, pero no muy grandes. Y si Rusia va perdiendo en Ucrania, pues, o sea, con los que van mal, se ensaña todo el mundo. Sí, sí. Pues bien, esta derrota supuesta de Rusia crearía un inmenso vacío político y estratégico que volvería mucho más peligroso el panorama internacional. Es una cosa que no se analiza, pero debe analizarse. Ujú. Bueno, hay otra cuestión que trata, bueno, por supuesto, no hay que olvidar cuál es la posición de España en todo este problema. O sea, que aquí venga a hablar de que si Putin es un dictador o tal, si es un dictador o no es cosa de los rusos, no nuestra. Claro. Que además tenemos nosotros unas leyes que no son democráticas para nada, no podemos darles lecciones. En cambio, insisto, y hay que recordarlo, todo el mundo debe repetirlo porque parece que no entra bien en la cabeza, la OTAN, no tenemos conflictos con Rusia, pero sí los tenemos con la OTAN. Un país de la OTAN, el segundo en importancia de la OTAN, invade nuestro territorio en un punto estratégico clave. Y en la otra, la principal potencia de la OTAN, tiene en España grandes bases militares que lo convierten en blanco de posibles misiles en caso de guerra. Ujú. No olvidemos tampoco que la OTAN es amiga y aliada de la dictadura, ya que hablan de tiranía, ¿no? Aquí al lado tenemos una tiranía con la que sí tenemos conflicto. Es una tiranía, la tiranía marroquí, que amenaza abiertamente a Ceuta y Melilla. Y en principio tiene unas apetencias mucho más amplias, mucho mayores. Lo que pasa es que tenemos unos políticos de un nivel tan increíblemente bajo, un nivel intelectual y moral y de patriotismo, etcétera, tan increíblemente bajo, que se declaran amigos y aliados de estos países. Esto es algo que no... Bueno, pero claro, ¿qué esperar de unos políticos que han estado todos estos años fomentando y financiando los separatismos, cosa que no ocurre en ningún otro país, yo creo? En ningún país del mundo pasa esto. Ujú. Bueno, pues así tenemos que darnos cuenta de que expulsar de alguna manera a esta gente es indispensable. Yo espero que Vox se recupere, que Vox se aclare más en una serie de cuestiones. El triunfo de Giorgia Meloni pues es una esperanza más, ¿no? Espero que esto vaya allí. Ahora mismo tenemos a la señora Olona, pues que, en fin, parece haberse leído la olla. O sea, no cesa de perjudicar a Vox. Y además lo hace precisamente en medios muy próximos al PP, como la COPE o el ABC. Y el PP es el partido más empeñado, y además por fuertes razones, en liquidar al partido de Abascal.
la última aportación de Olona, que no condenó la aljofifa, ha sido, por así decir, en la teoría política, oponiendo la testosterona al sentido del Estado, ¿no? O sea, este es el pensamiento feminista en su esplendor. Vamos a llamarle pensamiento, por llamarlo de alguna manera. Pues está haciendo estas cosas la señora Olona, que antes en sus intervenciones en el Parlamento era tan buena y a veces brillante, pero no sé qué le ha pasado, que ha perdido un poco el norte. Y está, parece que con la idea de montar un partido a su manera y quizás piense ser una nueva Giorgia Meloni, cosa que me parece sumamente improbable. Lo que está haciendo es perjudicando la única alternativa que ha surgido en estos años y la única que da esperanzas, aunque tenga más que hablar. Bueno, lo de la aljofifa, quiero recordar, era en las elecciones andaluzas la cuestión de fondo, la cuestión de gran política. O se hace gran política o se hacen politiquillas que al final te enredan a uno, ¿no? La aljofifa es como llamaba Aquilino Duque a la bandera que llaman andaluza y que no es andaluza para nada. Aljofifa es un trapo de fregar el suelo, ¿no? Bueno, pues esta es una bandera que inventó otro loco anti-español, Blas Infante, y que tiene los colores omeya y ¿cómo se llamaban los otros? Sí. Una bandera musulmana. Sí, es una bandera musulmana de arriba abajo, Claro. omeya y, ¿cómo se llama, hombre? Sí, Es imposible, tengo un problema cada vez mayor. con la memoria. Bueno, luego seguramente... Sí, hombre, ¿cuáles son los invasores de España, que eran los benimerines, los almohades? Almohades, claro. La bandera almohade. Y no hay que olvidar, y omeyas. exactamente, y no hay que olvidar además que el régimen marroquí se considera heredero de los almohades. Es decir, todo esto, muchos pensaban, bueno, ¿y qué más da una bandera más o menos? Bueno, da muchísimo, porque una bandera es un símbolo y además todo un programa político a largo plazo. La bandera es el Islam, la bandera que llaman andaluz. Y no quisieron abordar esto, no quisieron, o sea, me refiero a Olona y la propia Vox, no quisieron abordar la cuestión de en fin, perdona, tengo un poco medio catarro y bueno, no quisieron abordar estas cosas. La cuestión de Blas Infante como padre de la patria andaluza, o sea, hablar de la patria andaluza oponiéndola a la española, de hecho, y poner como padre a Blas Infante. Esto lo hicieron tanto la derecha como la izquierda durante la transición. Fue una de las fechorías enormes que hicieron, porque tenían la idea de que ¿qué más da? La historia no importa nada y lo que signifique esto tampoco importa, ¿no? Bueno, pues esto. Hablando también, estamos ahora también con el problema de la pederastia, que no es nada nuevo, lo que ha dicho esta locuela ¿cómo se llama? La Montero. No es nada nuevo, es en lo que van y a lo que van. Lo mismo que cuando hablan de Ceuta y Melilla es a lo que van, no son cosas que les salen así de pronto, ¿no? O sea, la pederastia es la nueva frontera del llamado pensamiento progre, después de hacer de la homosexualidad un motivo de orgullo y de hacer de la liquidación de vidas humanas en el seno materno, pues, un derecho. Bueno, pues en estas estamos, ¿no? Y no hay que olvidar que es precisamente la cuestión. Bueno, vamos a tratar un pequeño problema de historia, brevemente comentar, y es durante la Guerra Civil, que como quiero recordar que la Guerra Civil Española no fue un asunto puramente español, sino que tuvo una repercusión europea, incluso repercusiones hasta ahora mismo, porque de haber ganado el Frente Popular, la propia historia europea del siglo XX, después de aquello, pues habría sido muy distinta de la que conocemos. Y esa es la razón también por la que el libro Los mitos de la Guerra Civil en Francia, pues tiene la traducción
ha tenido ese impacto, ¿no? Sí, un impacto verdaderamente enorme, ¿no? Y está ahora, no sé, esto, digamos que ahora en octubre iba a salir en la propia revista Le Figaro Histoire, pues iba a salir un dossier, un informe amplio sobre la guerra en que intervendrían Stanley Payne, Arnaud Imaz y otros historiadores, pero que como ha muerto la reina de Inglaterra, pues lo van a dedicar a la reina de Inglaterra. Espero que salga en noviembre porque muchas veces estas cosas, o sea, la respuesta ha sido tipo Jauría de la izquierda a la traducción de este libro, pues esto da mucho miedo y mucha gente quiere decir, bueno, pues vamos a dejarlo y se acabó, ¿no? Bueno, espero que sea un aplazamiento y no una eliminación del informe sobre la guerra civil. Bueno, pero hablando de otra cosa en relación con ello, a menudo en la historiografía de derecha se piensa que la victoria de los nacionales estaba sentenciada ya desde el principio por ciertas superioridades de moral, de dirección, de militar, etcétera, ¿no? Pero eso no es así. Hubo 3 momentos en que el Frente Popular pudo haber vencido. El primero fue al principio, cuando quedaron en su poder pues las principales ciudades, casi toda la industria, prácticamente todos los recursos financieros, el grueso de la aviación y la marina, el grueso de las fuerzas de orden público y casi la mitad del ejército de tierra. O sea, recordemos como Prieto decía que por mucho heroísmo que tuvieran los rebeldes, los nacionales en aquel momento, que estaban destinados a perder la guerra, hicieran lo que hicieran. Bueno, pero ya sabemos cómo el Frente Popular desperdició la ocasión, y la desperdició precisamente por creer garantizado el triunfo, creerlo garantizado ineluctablemente. Perdió por esto, porque eso empezaron a pelearse entre ellos, a desplegarse, a repartirse, digamos, la piel del oso antes de cazarlo. Eso es. Y eso, el segundo momento en que pudo haber ganado el Frente Popular, pues fue al llegar ante Madrid el pequeño ejército de África, porque en ese momento las izquierdas disponían ya de un ejército regular, además de las milicias, y de armamento soviético tenían también abundantísimo y mucho mejor en calidad que el alemán o el italiano, aviones, tanques, etcétera. Las tropas de Franco pudieron haber sido rodeadas y aniquiladas, y esto además lo intentaron 3 veces y fracasaron las 3, aunque tampoco los nacionales pudieron tomar Madrid. Y el tercer momento y el más peligroso fue durante la batalla del Ebro, cuando la crisis de Múnich, que pareció a punto de desembocar en guerra general en Europa, lo cual haría intervenir a Francia e Inglaterra contra los nacionales. Franco conjuró en parte la amenaza, declarándose neutral en caso de guerra entre Francia e Inglaterra por un lado y Alemania por otro, y la crisis se superó, pero la guerra europea quedó aplazada por un año. Esto fue un momento clave, ¿no? Porque eso hizo además que luego de ganar en el Ebro, Franco, en lugar de proseguir por Cataluña, se dirigiera hacia Valencia, a fin de no exacerbar las inquietudes francesas. Eso, o sea, fue una guerra muy difícil que exigió una gran destreza y una gran capacidad estratégica por parte de Franco. Afortunadamente estaba Franco, porque otros muchos en su propio bando no llegaban a su capacidad de visión, ¿no? Política y militar. Bueno, y con esto yo creo que pasamos al tema de hoy. Al tema que nos ocupa, ¿no? Sí. Con lo que empieza a pasar a la muerte de Franco. A la muerte del general Franco. Ya estuvimos hablando de cuál era la situación entonces. Y bien, pues las instituciones funcionaron con normalidad y 2 días después del fallecimiento de Franco, pues Juan Carlos juró las leyes fundamentales del movimiento ante las Cortes y por ello fue reconocido rey. Y 3 días después, el 25 de noviembre, pues un amplio indulto puso en libertad a más de 5.500 presos. De ellos, unos 429 se pueden considerar políticos, pero la mayoría eran preventivos por la reciente ofensiva terrorista y fueron los que quedaron, no eran realmente políticos ni presos que iban a
a ser de larga duración, ¿no? Sino que estaban para ser juzgados, ¿no? Y en prisión quedaron algo más de, en torno a 300. Ujú. En torno a 300 presos políticos, que era lo que había en un país de 36, 38 millones de habitantes que tenía entonces, ¿no? O sea, una insignificancia, ¿no? Y sin embargo se pretende que la mayor parte del pueblo estaba contra el franquismo, estaba harta del franquismo, etcétera, ¿no? Véase, por ejemplo, cuál era la versión de Preston en su libro Juan Carlos, el rey de un pueblo. Vaya, el título es buenísimo, sobre todo a estas alturas. Dice, la amnistía, dice, indulto en realidad, benefició a muchos delincuentes comunes, pero dejó en libertad a relativamente pocos presos políticos. Salieron 235 de un total de 4.000. No había 4.000 presos políticos ni de lejos. Había aproximadamente la 10ª parte de los que dice, ¿no? Y además salieron más, que podían considerarse políticos, ya digo, unos 429, ¿no? Así pues, en el momento mismo en que Juan Carlos y Sofía recorrían en coche las calles atestadas de multitudes que los vitoreaban, la policía antidisturbios estaba cargando para dispersar las manifestaciones ante las cárceles de todo el país. En Sevilla, Valladolid, Vigo, Barcelona y Madrid hubo enormes manifestaciones por amnistía. O sea, esto parecen informaciones al estilo de Radio Tirana, la radio que emitía desde Albania contando unas cosas completamente inexistentes en España, ¿no? De revueltas y revoluciones. Bueno, pues el hecho es que, como digo, salieron muy pocos presos políticos porque es que había muy pocos presos políticos. Casi todos comunistas o terroristas. En otras palabras, esta era la oposición real que había al franquismo. Y el día 27, Franco murió el 20 de noviembre, pues se produjo la exaltación oficial al trono con una misa del Espíritu Santo, que se llaman así. Y en contraste con el funeral de Franco, pues asistieron bastantes enviados extranjeros al más alto nivel. O sea, Nelson Rockefeller, que también estuvo presente en el de Franco, el presidente de Alemania Federal, Walter Scheel, el presidente francés Giscard d'Estaing, el duque de Edimburgo, los príncipes herederos de Marruecos, Bélgica y Luxemburgo y otros árabes, y delegaciones distinguidas de muchos países. En las últimas semanas, el rey había informado confidencialmente de sus intenciones democratizadoras a diversos medios internacionales, a fin de obtener el máximo respaldo. Hubo un caso importante y fue el de Giscard d'Estaing, un político francés muy corrupto, ligado por los brillantes y otras cosas al tirano aquel caníbal del centro de África, ¿no? Jean-Bedel Bokassa. De Bokassa, sí, exactamente. Pues Giscard d'Estaing aceptó ir a Madrid solo si se le daba un trato privilegiado, y lo recibió. Él deseaba condicionar la política española, porque y uno de sus medios de presión era precisamente la protección a la ETA, que en España se esperaba que fuera anulada, pero que desde luego no fue anulada. La ETA siguió disfrutando del refugio francés, ¿no? Durante bastantes años, ¿no? Además, Giscard d'Estaing quería aparecer como protector o como mentor de Juan Carlos, ¿no? La misa fue oficiada por el cardenal Tarancón, de quien algunos temían que fuera una homilía retadora, pero que no tuvo lugar. El cardenal pronunció una exhortación genérica en sentido democrático y aperturista. En fin, el teléfono de Tarancón y el de su secretario, Martín Patino, pues estaban intervenidos, y Areilza cuenta cómo Arias hizo reír al todavía príncipe Juan Carlos pasándole una nota de una conversación telefónica. Dice, es bastante desagradable, y el comentario del joven príncipe diciendo, Tarancón se portará bien porque lo tenemos muy agarrado. En fin, son de estas, digamos, chismorreos que pueden tener importancia o no, pero siempre tienen algo de significativo, ¿no? Bueno, pues el nuevo gobierno se formó con bastante rapidez, aunque hubo algunas dificultades. Juan Carlos encontró que había heredado los poderes de Franco,
pero no tanto su autoridad, porque había políticos renuentes a cualquier cambio en profundidad y además temerosos del rupturismo, y seguían recelando de las intenciones y de la experiencia política del rey. Ya hemos visto que había un sector que creía posible mantener el franquismo sin Franco o algo por el estilo, ¿no? Ujú. Pues Juan Carlos y sus asesores especulaban desde hacía semanas sobre a quién nombrar jefe del nuevo gobierno. Y como la crisis económica se iba agravando, la crisis económica que venía de la guerra del Yom Kippur de 1973 y que estaba haciendo estragos en toda Europa, y empezaba a hacerlos en España, porque España ya había llegado ya con unas reservas financieras muy grandes, ¿no? Ujú. Pues habían pensado en aquella situación en algún experto en economía, como López Bravo o López de Letona, y también hablaron de Areilza y de Fraga, y muchos daban por seguro a Torcuato Fernández Miranda. Lo que pasa es que Torcuato y Areilza tenían pocas simpatías entre la clase política, Areilza por su alineamiento con Don Juan, y Torcuato porque no era demasiado simpático en general. Ujú. Personalmente, claro. El general Alfonso Armada, que era asesor del rey, insistió en mantener a Arias para evitar la impresión de un giro brusco, porque el búnker solo aceptaba a Arias como un mal menor, pero un mal. Y así fue. Ujú. Armada, recordemos que estuvo luego mezclado en el 23F. Bueno, Torcuato era el político más próximo al rey y pasó a presidente del Consejo del Reino y de las Cortes, que los dos cargos iban anejos, que iba a ser la pieza esencial para legalizar la transición por reforma y no por ruptura, como quería la oposición. Se aprovechó el término del mandato de Rodríguez de Valcárcel como presidente de las Cortes, pero aún así Torcuato encontró dificultades para ser aceptado. Ya digo, porque entre otras cosas no era muy simpático y no le gustaban las teorías un poco locas, ¿no?, que algunos planteaban. Ujú. El 12 de diciembre se publicaron los nuevos nombramientos de ministros y para contrarrestar una imagen de continuismo excesiva y ofrecer credibilidad al exterior, a los otros países, a la Comunidad Económica Europea, pues entraban también Areilza, José María de Areilza, entraba Manuel Fraga Ujú. y entraba Antonio Garrigues, que eran, por así decir, pesos pesados aperturistas. Y también Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo Sotelo, Rodolfo Martín Villa, que eran más o menos próximos al rey, y otros de menor relieve. Bueno, vamos a ver la cuestión de Areilza. Había ostentado altos cargos en el franquismo y había sido embajador muy eficiente de Franco en Argentina, en USA y en Francia, así que tenía buenas relaciones en el extranjero. Y pasaba por tener una vasta visión política, aunque eso no iba a demostrarlo demasiado, ¿no? Resultó bastante obtuso en cierto modo, ¿no? 12 años antes, pues Areilza pues debía estar pensando que el franquismo iba a durar ya muy poco y había pasado a una oposición tolerada como consejero de Don Juan y había contactado con los comunistas. Los comunistas eran la única oposición real, entonces inevitablemente quien quisiera oponerse al franquismo tenía que tratar con ellos, ¿no? Ujú. Su actitud hacia Europa Occidental y hacia USA era muy oficiosa y hasta servil, ¿no? Una tendencia que luego se extendería tanto entre los reformistas como en la oposición. Todos se volverían europeístas en extremo. Y Areilza despreciaba a la clase política franquista y se acercaba al rupturismo más que Fraga. Antonio Garrigues Díaz Cañabate, que era ministro de Justicia, pues había sido embajador de Franco en USA, donde contaba con numerosas relaciones, especialmente con la familia Kennedy, y también con relaciones en el Vaticano.
que recordemos el Vaticano estaba en plan prácticamente antifranquista. Llevaba ya años así. El verdadero hombre fuerte del nuevo gobierno pues era Fraga. Era Fraga más que Arias. Porque Arias estaba bastante desnortado sobre el rumbo a tomar. Estaba muy vacilante, no sabía por dónde tirar, ¿no? Sabía que había que cambiar porque era inevitable. Ya hemos dicho que el franquismo en aquellos momentos pues era, vamos, lo que primero era un régimen de 4 partidos. Segundo, estos partidos estaban arbitrados y en cierto modo armonizados por Franco, y Franco había muerto. Y finalmente eran, pues, como diríamos, eran partidos que estaban en descomposición, francamente, ¿no? O sea, recordemos, por ejemplo, lo que pasaba con los carlistas, que parte de ellos se habían vuelto medio trotskistas. En la Falange había un sector muy aperturista y democratizante, y otro, en cambio, que se resistía a cualquier medida en ese sentido. Entre los medios católicos había algunos muy partidarios de mantener algo parecido al régimen de Franco, pero la mayoría se habían vuelto antifranquistas, hasta el extremo, y esto no hay que olvidarlo, de que habían apoyado desde la ETA hasta los comunistas, ¿no? Y los monárquicos, pues bueno, los monárquicos se puede decir que habían superado ya el problema causado por la designación de Juan Carlos en vez de don Juan, porque esto rompía la cuestión dinástica. Y este había sido un problema bastante serio al principio, pero al final la mayoría habían aceptado la decisión de Franco. Por eso no hay que olvidar que la monarquía actual viene de Franco, cosa que quieren olvidar muchísimos, pero no hay que olvidar, ¿eh? Porque una de las cosas que se dice es que la legitimidad de la monarquía viene de la Constitución del 78. Y dice, oiga, no, mire, la Constitución del 78 lo que hizo fue corroborar la decisión de Franco, no otra cosa. Claro. En fin, la historia es como es y conviene recordarla en estos aspectos. Bueno, pues, como decía, el verdadero hombre fuerte era Fraga, porque Fraga llevaba tiempo elaborando planes de reforma y formando equipos. Esto era el que tenía una visión más concreta de cómo podían ir las cosas. Pues formar, por ejemplo, un equipo fue GOTSA, Gabinete de Orientación y Documentación Social Anónima, o FEDISA, que era otra especie de taller de ideas, ¿no? Como estamos hablando también aquí, ¿no? O think tank. Bueno, al mismo tiempo, Fraga era un intelectual y era un político de acción. Era diplomático, catedrático de universidad, autor de numerosos libros de historia y ciencia política, derecho constitucional, sociología, temas internacionales, etcétera, ¿no? Tenía una memoria y capacidad lectora descomunales y además desbordaba de actividad y energía. Y se le tenía por el hombre más capacitado para pilotar la transición, aunque algunos temían su impulsividad. En 1969, como ya vimos en otra sesión, pues había salido del gobierno precisamente por su explotación del escándalo Matesa. Y había sido embajador en Londres y de Londres había vuelto hacía poco para poner en marcha sus proyectos. Hay que decir, Fraga era muy erudito, sabía muy bien lo que decía fulano, zutano y perengano en cualquier tema, ¿no? de sociología o de derecho constitucional, etcétera, pero él mismo muy creativo no era. Sabía lo que decían todos, pero lo que él decía pues no era nada demasiado concreto, ¿no? Bueno, pues de acuerdo con su carácter, pues pidió el Ministerio de Gobernación, que era el más difícil y comprometido en aquellas circunstancias de la transición, porque tenía que bregar con el orden público e impedir que la oposición desestabilizara la reforma en la que estaban más o menos metidos todos, ¿no?
Él mismo se había encargado de atraer a Areilza y a Garrigues y tenía en el gobierno a ministros afines como Carlos Robles Piquer o Adolfo Martín Gamero. Son nombres que están un poco olvidados, pero en aquellos momentos tenían importancia, ¿no? Ujú. Y enseguida surgió un problema y fue el de las frías relaciones entre Arias y Juan Carlos. Juan Carlos, ya con Franco, cuando Franco estaba hospitalizado, pues realizaba gestiones a espaldas del gobierno, gestiones discretas a través de su hombre de confianza, que era de este Colón de Carvajal, pues que creo que al final tuvo problemas de corrupción. Sí, Pues era el hombre de confianza de Juan Carlos sí. y había tratado a Giscard d'Estaing, a Kissinger, para informarle de la decisión abandonista de España en el Sahara. Trataría luego con Santiago Carrillo y con los democristianos antifranquistas, ¿no? Arias era sensible al borboneo, la tradición de borboneo que se atribuye a los reyes borbones, ¿no? O sea, a la interferencia de los reyes en los asuntos propios del gobierno, y desconocía esas gestiones. Pero supo de otra, el 12 de noviembre, cuando Juan Carlos se reunió con los 3 ministros militares para transmitir a don Juan en Lisboa el consejo de no entorpecer con declaraciones hostiles la sucesión prevista, que estaba respaldada por las Fuerzas Armadas. Y Arias, al enterarse, visitó al todavía príncipe, estando Franco agonizante, y le acusó de haber realizado una borbonada y dimitió. La dimisión, que en momentos tan inciertos, pues perjudicaría los proyectos de Juan Carlos y además le malquistaría con gran parte de la clase política. Entonces admitió su inexperiencia y rogó a Arias que permaneciese, hasta que el incidente se resolvió con una cordialidad aparente. Sin embargo, el caso no era fácil de olvidar y perturbó la relación entre los dos. Arias detestaba a don Juan y apreciaba poco a su hijo. De Juan Carlos decía que no podía soportarlo más de 10 minutos. Y así comenzaba el intenso y corto periodo de solo 7 meses del primer gobierno monárquico. Ese tiempo suele considerarse como de prueba y fracaso de Arias, pero bajo esa superficie se encuentra algo más sustantivo, que era la frustración del proyecto de reforma de Fraga. Fraga, como ya dijimos, pues se había preocupado más que nadie de estudiar los problemas de la transición posfranquista y tenía un plan bastante elaborado. O sea, de las pugnas de los años anteriores en torno a las asociaciones, pues no había salido una solución clara, pero sí divisiones dentro del régimen, por lo que no cabía ya pensar en simples retoques institucionales. Se trataba de construir, a partir de las circunstancias sociales creadas por el franquismo, y fundamentalmente sin ruptura con su legitimidad, construir una democracia homologable a las de Europa Occidental. No, nadie tenía otra idea real y factible, ¿no? Esta idea iba cuajando en la clase política y el 3 de enero del 76, pues Fraga había entregado a sus colegas del gabinete, del gobierno, pues un primer borrador de su proyecto de reforma. Y como la oposición rupturista estaba todavía muy débil y muy dividida, pues la solución Fraga u otra parecida, pues lo lógico es que no encontrara obstáculos insalvables, ¿no? Con eso pasamos ahora a ver un poco la oposición. La oposición, de todas formas, no podía ser desdeñada porque se organizaba y crecía con mucha rapidez en un clima de amplias libertades de hecho y además beneficiada por la crisis económica y por ayudas exteriores. Fraga observó: España empieza a agitarse por la prensa, por lo laboral. El primer trimestre del 76 fue terrible en cuanto a huelgas, ¿no? Por los temas regionales, había manifestaciones en Cataluña, por todas partes, dice Fraga. Para conseguir la ruptura, la oposición debía desbordar al gobierno, debía desmoralizar y dividir a las familias franquistas y debía movilizar a las masas hasta provocar un vuelco definitivo, un vuelco político, un poco al estilo de lo que había pasado en el 31, cuando la República, ¿no? De hecho, la ruptura implicaba la República, entre otras cosas.
Sí. fuera inmediata o en poco tiempo. Y por eso el Ministerio de Fraga se demuestra, o sea, el de Gobernación se demostraría, o ahora se llama de Interior, pues se demostraría enseguida el decisivo ante la marea de conflictos de orden público. Una prueba de fuerza que apenas empezada en 1976 fue la huelga del Metro de Madrid, que afectaba a todos los sectores productivos, claro, porque es por donde se trasladaban los trabajadores, ¿no? Y fue seguida por la paralización de los taxis y de correos. Fraga ganó el pulso, militarizó el correo y el metro, pero fue solo el comienzo de una oleada de paros nunca vista por todo el país. Esto tenía relación con la crisis económica por una parte y con la agitación de las izquierdas por otra. Se declaraban jornadas de lucha por reivindicaciones laborales a las que se añadían consignas de amnistía y libertad, aunque la gente no se movía claramente en ninguna dirección política, ¿no? Las horas de trabajo perdidas en el primer trimestre fueron 50 millones y triplicaban las de todo el año anterior. Y esto profundizaba la crisis económica y arruinaba a muchas empresas, con lo cual alimentaba en círculo vicioso, pues nuevas protestas, de las que se hacía responsable al gobierno. Según la oposición, el gobierno tenía la culpa de todo. El 1 de febrero, una nutrida manifestación en Barcelona añadió a la consigna de libertad y amnistía la de Estatuto de Autonomía. Y el rey jugó con inteligencia, ¿no? Porque viajó a Cataluña, donde visitó también la zona obrera del Bajo Llobregat, donde había terminado recientemente una enconada huelga, y ante las fuerzas vivas, las llamadas fuerzas vivas de Barcelona, o sea, la parte política y económica, pues habló en español común, o sea, el español de todos, y en catalán, y prometió atención a las reivindicaciones regionales. Así ganó una extraordinaria popularidad, que no se sabía muy bien en qué dirección podría ir. Los conflictos abocaron a una jornada sangrienta en Vitoria. Hubo grupos extremistas, uno de los líderes era un ex jesuita, que pedían aumento de sueldo de casi el 30% y semana de trabajo de 42 horas, eso en plena crisis económica. Bueno, pues lograron imponer una huelga general el 3 de marzo mediante piquetes y bloquearon con barricadas los accesos a la ciudad. Por la tarde convocaron asambleas en una iglesia que no podía contener a todos los asistentes. Así que los policías desbordados, que eran solo 190, lanzaron botes de humo a través de los cristales de la iglesia. La gente salió empavorecida. La masa que permanecía en el exterior empujó hacia los policías y estos dispararon e hirieron a 10 personas, de las que murieron 5. La ciudad fue tomada por una multitud enfurecida que alzó barricadas y realizó todo tipo de destrozos. Una comisaría pues fue atacada con cócteles Molotov y un guardia quedó ciego. Bueno, pues Fraga se encontraba entonces en Alemania y le suplía Fraga en Gobernación. Bueno, pues el día 6 Fraga volvió, visitó a los heridos, fue recibido con hostilidad, hubo protestas en otras ciudades y el día 8 huelga general en las Vascongadas con manifestaciones y un muerto. Bueno, pues los sucesos de Vitoria tuvieron la mayor trascendencia política. Parte de la opinión pública y de los franquistas vieron en aquella semi-insurrección una estrategia y un probable desenlace revolucionario de las reformas. Es decir, recordemos que la gran preocupación que había en los medios del régimen era aceptar una transición, pero que no fuera como la que llevó a la República, que no llevara a una situación convulsa e intolerable, ¿no? Este era el gran problema que se planteaba. Bueno, pues el gobierno pensó declarar el estado de excepción, pero Suárez se opuso. Fraga mantuvo el día 8 una reunión que él califica de importantísima y muy satisfactoria con los ministros militares que deseaban saber el alcance concreto de las reformas y tener garantías de que estas reformas se aplicarían evitando el caos y la desmembración del país. Bueno, pues es curioso que
Fraga se hizo responsable de lo de Vitoria, mientras que el verdadero responsable era Suárez, pero salía como si no tuviera nada que ver. Vamos, en cuanto a responsabilidad como política como ministro. Eso es. Sí. Bueno, la Junta y la plataforma, las dos muy democráticas, como sabemos, pues sacaron sus propias lecciones de lo de Vitoria. Percibieron que la agitación podía irseles de las manos, que podían causar reacciones incontrolables del poder y podían también privarles del apoyo de la Comunidad Económica Europea, que no tenía ninguna gana de una situación a la portuguesa en España. Recordemos lo que había pasado en Portugal, la revolución de los claveles, que habían llegado casi a la guerra civil, etcétera, ¿no? Y así, pues la Junta de la Plataforma procuraron frenar los desórdenes y los más extremistas ya no consiguieron repetir acciones como las de Vitoria, que era lo que deseaban, ¿no? Además, el gobierno tenía la llave de la legalización de los partidos y jugaba con ella para templar un poco los ímpetus de los más radicales. El PSOE temía que socialistas rivales como los de Tierno Galván o Llopis pues recibieran sociales y, aunque se me oye... Sí, nos queda un minutín, don Pío, un par de minutos. Bueno, pues el PSOE temía que los socialistas de Galván, de Tierno Galván o Llopis recibieran los favores oficiales y aunque de labios afuera pedía el PSOE la legalización del PC, el PSOE de Felipe González, pues no hacía ascos a que se aplazara del PC, el Partido Comunista, porque eso le eliminaría un rival. Y surgió entonces una aproximación entre el sindicato franquista y la UGT, en perjuicio de comisiones obreras. Y algo más tarde, Fraga permitía al sindicato socialista celebrar legalmente un congreso. El PSOE y su UGT seguían siendo insignificantes al lado del Partido Comunista de Comisiones Obreras, pero estos se encontraban en una postura difícil. Los socialistas, si eran legalizados antes, pues podían comer mucho terreno a los comunistas. Pero si en réplica a ese favoritismo el Partido Comunista endurecía su acción, pues rompería la imagen moderada que le convenía ofrecer en aquel momento, dentro de España y ante el exterior. Y el rey creyó oportuno alentar la moderación comunista y ese mismo y decisivo mes de marzo, y de nuevo a espaldas del gobierno, envió a Prado y Colón de Carvajal a Bucarest para transmitir al dictador Ceausescu, dictador comunista Ceausescu, pues un recado para Carrillo. No debía exaltarse, porque su partido sería legalizado más pronto que tarde. Bueno, pues con esto podemos terminar, pues ya que no queda... Lo damos aquí por concluido. Sí, don Pío, es muy interesante ver cómo las maniobras, los temores, las ambiciones de unos y de otros jugaban en aquel momento tan... En fin, que podía pasar cualquier cosa en principio. Eso. Pues don Pío, le mando un abrazo muy fuerte desde aquí. Pues un abrazo para todos. Gracias. Hasta luego.